Aquí analizamos tendencias, descubrimos oportunidades y te damos las herramientas para invertir de manera informada y estratégica. Aprende sobre el negocio de bienes raíces. Giancarlo González Ascar, Radio Isla 1320 y Urbital Podcast te presentan Urbital. Bienvenidos al Urbital Podcast Radio Show. Hoy estoy con Fernando Rodríguez. Saludos, buenas tardes. Y tenemos casa llena. Primero voy a estar conversando con Fernando sobre unos temas particulares, pero tenemos dos invitados para conversar sobre diversos temas en transacciones inmobiliarias. Pero primero, Fernando, hoy en el periódico salió una noticia y pensé en ti. Sabía. Porque tú lo estás haciendo. Bueno, sí, yo lo estoy haciendo correctamente. Soy corredor de bienes raíces y estoy sacando la licencia de MLO. Para Mortgage Loan Originator, Exacto. originador hipotecario. Y tan reciente como ayer hoy es que es miércoles, el lunes, tiene mi interés en yo sacar la licencia. Pues mira, la realidad del caso es que por cada propiedad que yo vendo, a mí, como está el mercado hoy día, me llegan 8 compradores listos, dispuestos y capaces para comprar una propiedad. Pues yo fácilmente, no necesariamente para esa propiedad que estoy vendiendo, pero pudiera muy fácilmente representarlos en otra, Como originador. Pero en esa línea es donde yo me voy a basar. Y también porque hay una doble compensación, pero uno tiene que ser transparente en todo lo que hace. Sí, pero el tema de doble compensación es diferente si yo soy un buyer agent y estoy representando compradores y también hago el tema de la originación, ahí estás trabajando con la misma persona en ambas cosas versus cuando tú eres tú estás representando al que está vendiendo. Eso es una persona con un interés particular y el que está comprando, si tú de casualidad eres el que originas, pero el comprador vino y cobró con otro corredor, tiene otro representante. Lo que pasa es que aquí en Puerto Rico, la industria, y es mi opinión, que conste, no está madura en el sentido suficiente como para que haya una segregación de tareas. En Estados Unidos lleva mucho tiempo la figura del buyer's agent y el listing agent, pero no necesariamente aquí en Puerto Rico. Yo me acuerdo que yo empecé en el 2018 como corredor y no fue hasta el 2020, porque yo vi casos a la compañía en la que yo estoy afiliada, que ya nosotros estábamos trabajando con la figura, desarrollando agentes como buyer's agents propiamente. Y yo supe de instituciones financieras devolvernos facturas donde los agentes que representan a los compradores están cobrando por unos servicios, porque los vendedores, y más en un mercado como el de Puerto Rico, donde esto es sálvese quien pueda, nosotros realmente lo que estamos tratando es de organizar la industria y de llevar las cosas como Dios manda. De hecho, es más común si eres un buyer agent, es más común que trabajes eso con clientes de Estados Unidos, de afuera. Exacto. Que los que están en Puerto Rico, si están buscando propiedades y un corredor les dice, bueno, pues yo te represento y te dan un buyer's agent, te van a decir, ¿qué? ¿Qué? Y no es uso y costumbre. No lo es. Pero tienen que, lo que pasa es que el consumidor tiene que ver al profesional de bienes raíces, a un agente, si lleva el negocio de forma correcta, es como un abogado o como un consultor o como un médico, cobra por su servicio. Y es negociable entre ambas partes porque no hay nada escrito, toda comisión es negociable a los acuerdos que lleguen. Pero una pregunta, hipotéticamente, una persona que está representando a un comprador en una transacción inmobiliaria, ¿pudiera también ser el que origina ese caso? Pudiera ser, siempre y cuando ese comprador conozca qué representa en términos de dinero para efectos de la compensación de ese agente. Bueno, para tomar en cuenta situaciones que pueden pasar en una transacción y que pase sin contratiempos, está con nosotros también el licenciado Néstor Machado. Pueden prender el micrófono a la persona que está a mi derecha. Y, licenciado, Fernando ha trabajado casos con usted. No. No han prendido. No han prendido todavía. Bueno, en lo que eso va y viene, Fernando, me habías comentado que
casos particulares donde pueden ocurrir situaciones, más allá de este tema particular que estamos hablando de ser representante, hay un librito que hemos hecho de cómo cerrar un caso en 18 días. Y hay temas que hay que tomar en consideración. Bueno, por ejemplo, yo he cerrado casos con asistencia de vivienda, con los incentivos de gobierno en estos días, que han tenido poderes. Bueno, usted lo cerró en diciembre, ¿se acuerda? El de Villa Carolina. Hubo dos poderes, uno de Texas y otro de Florida, reparaciones y era herencia. Y la realidad del caso es que lo importante es que todas las partes concernidas en la transacción estén de la mano trabajando para un bien común. El fin común es que cerrar la transacción lo más pronto posible bien, y se puede. Hay gente que me dice, no, pero ¿cómo es? Se puede, ¿verdad? Sí, cada caso es particular y cada caso va a tener unas particularidades distintas. Cuando hay herederos hay unos trámites que hay que hacer. Cuando son personas que están casadas y después se divorciaron al momento antes de vender, pues hay que hacer unos trámites. Pero hay cosas que se pueden determinar, que se pueden adelantar los procesos, que muchas personas no investigan, no utilizan los servicios de un corredor o de un abogado para vender su propiedad y se enteran de situaciones al momento que ya el banco cita el caso para cierre. Pues ya es tarde, o sea, ya el caso fue aprobado, pasaron meses de proceso del préstamo, que hay veces que son 3 o 4 meses en lo que un banco tiene el proceso del préstamo, y se dieron cuenta al momento en que el banco citó el caso para cierre. Pero con un corredor y un abogado se pueden adelantar, y desde el momento en que el corredor recibe el caso y se notifica al abogado, esos trámites se pueden adelantar, cosa que cuando ya el banco tenga el caso aprobado, no existan las situaciones y ya se hayan solucionado. Desde el punto de vista legal, a grosso modo, ¿cómo puede facilitar o cuál es la función de un notario en la transacción hipotecaria? Bueno, el notario es un funcionario que da la fe pública, ¿verdad? Delegada por el gobierno hacia nosotros como abogados. En Puerto Rico los notarios tienen que ser abogados distintos a la jurisdicción de Estados Unidos. En Estados Unidos un notario es cualquier persona que cumpla con los requisitos y básicamente lo que hace es dar fe de que quien firmó delante de mí es esta persona. En Puerto Rico se le ha delegado una función de asegurarse que la transacción que se está otorgando ante las partes cumpla con unos requisitos, asegurando a ambas partes, porque el notario no puede asumir representación de ninguna de las dos. Muchas veces en el cierre dice, no, el abogado del vendedor. No, si es notario, el notario no puede asumir ninguna posición ni a favor de vendedor ni a favor de comprador. O sea, que es una figura neutral. Neutral. El notario tiene que explicarle a ambas partes la transacción. Si hay una controversia entre las partes, el notario tiene que salirse de la misma y que entre entonces otra representación legal, y que después cuando se pongan de acuerdo el notario vuelva a entrar, porque el notario es coger la voluntad de las partes y fundirlas en un documento legal que se llama la escritura, y una vez asegura, ¿verdad? El título del notario está envuelto en esa transacción, porque el notario tiene que cumplir, ¿verdad?, con unas debidas diligencias de revisión de estudio de títulos, documentos del CRIM, plot plans, para asegurarse que esas partes no tengan ninguna situación posterior. Y ustedes guardan evidencia de todas esas gestiones. Todas esas gestiones, en nuestro caso todo está digitalizado, nosotros no mantenemos expediente físico, es expediente digital, todo trámite, toda comunicación entre los clientes, el corredor, todo se archiva. Y los notarios están sujetos a auditorías cada cierto tiempo. Se supone que anualmente el tribunal, a través de la Oficina de Inspección Notaría, revise las escrituras y va a revisar todos los aspectos de la escritura, desde la comparecencia de las partes, que falten iniciales, que se hayan pegado los sellos, o sea, que muchas veces piensan que se facturan los sellos y no se pegan. El notario, el tribunal se asegura que las escrituras cumplan con todo eso, incluyendo el pegar los sellos que requiere la ley para que tenga validez, y esa responsabilidad de por vida del notario. Hace poco me escribió una persona usando Orbital, licenciada, notario, que estaba trabajando un caso donde tenía que analizar el precio de una propiedad, pero no el precio actual. Ella tenía que ir para atrás y la pregunta era si tenía los recursos para que alguien le hiciera una tasación, pero de lo que valía la propiedad en el 2016 o 2017. No sé si era que tenía un issue de una herencia o algo. Eso probablemente es para trámites de herencia, ¿no? Correcto. Entonces, porque dependiendo cuando haya fallecido la persona, es que para efectos de la planilla de causa relicto es que se tiene que tomar el valor
para el precio base para computar la planilla. Pero se puede pasar que no se hizo la declaratoria, se dejó pasar esto y de repente hay que recrear esto, ir para atrás. ¿Eso le ocurre? Sí, muchos de los casos que llegan a nuestra atención, las personas fallecieron hace 5 o 6 años. ¿En serio? Llegan, la persona quiere venderla, cuando van a vender la propiedad, que llaman al corredor, no, yo tengo todo listo. Cuando chequean, no se han hecho los trámites de declaratoria de herederos. Que ahora, ¿verdad? El sistema del tribunal está bastante ágil, porque Sí. todo es digital. No es como antes una declaratoria puede tardar desde 6 meses hasta 1 año. Con los trámites como están ahora, que todo es digital desde el tribunal, las certificaciones que se le piden a ODIN, a la Oficina de Inspección de Notarías para validar que no hay testamento, eso llegan en semanas. O sea que yo puedo radicar una declaratoria hoy y en algunos casos el juez hasta el mismo día yo recibo la resolución, ¿verdad? Dependiendo del volumen que tenga el juez. Es un proceso bastante ágil. El issue es cuando no se hace y pasan años. Pasan años, pues entonces se pierden documentos, ya hay que conseguir documentos, ¿verdad? Más viejos, ¿verdad? Que no es tan fácil conseguirlos. Hay declaratorias que ya se han muerto herederos, que eso complica entonces Continúa el proceso, complicando. porque entonces se sigue aumentando los procesos y los costos, ¿no? Y pues, como dice, la información, si se tiene al momento de que fallece la persona, ¿verdad? Y sé que son momentos difíciles cuando hay un fallecimiento, pero es mejor, una vez pase el luto, tomar la rienda, llamar a un abogado, notario, para hacer el proceso lo antes posible. Nos acompaña también Ricardo Ortiz Mato, de Empresas R2, pasado banquero comercial y consultor en financiamiento comercial. ¿Cómo estás, Ricardo? Saludos, gracias por la invitación y un placer estar con ustedes aquí. Gracias a ti por querer participar. Me habías comentado que trabajas en casos de financiamiento, también has estado trabajando con cosas comerciales. Quiero incluirte en la conversación un poco y quizás ver si tienes algo que quieras aportar sobre este tema particular. No, el tema es interesantísimo porque personalmente yo tuve una experiencia en el lado de como corredor de bienes raíces, porque también soy corredor de bienes raíces y realtor, que tuve una compra-venta, era una sucesión. Y la realidad era que pues hay mucha gente, como dice el licenciado, que no tiene constancia de cuál es el trámite que hay que hacer. Obviamente luego de que fallece una de las partes, usualmente papá, mamá, hay que empezar a hacer un proceso. Y pues la gente lo deja todo normal, lo que te dicen, mira, los hermanos estamos todos de acuerdo, queremos hacer la transacción, chichija, pero entonces cuando uno viene al proceso de entrevista, hubo testamento o hay una declaratoria de heredero, se quedan mirando como que, ok, ¿y qué es eso? Y entonces pues lo de la planilla de causa de relicto, que es otro proceso también. O sea, es sumamente importante. Y yo creo que el aspecto de educación en cuanto a ese tema, lo estamos viendo que por lo menos en estos tiempos se está dando mucha más información. Claro, porque es que es la orden del día. Sí. Particularmente con mucha gente que está Está fuera de pasando Puerto mucho, Rico. exacto, eso te iba a comentar, mucha gente que los hijos se fueron para Estados Unidos, Exactamente. se quedó papá, mamá, ya pues estamos en edad avanzada, uno de los dos fallece, entonces ahí empieza el proceso. Y pues cada cual está, ¿verdad?, en su mundo y no ve el detalle cuán importante es comenzar ese proceso para tomar una decisión en cuanto a la propiedad o propiedades que tengan aquí en Puerto Rico. Y piensan que el proceso de herencia es similar al de los estados cuando es completamente Correcto. distinto. Es correcto. Y yo, para mí, ese es, yo te diría que el primer choque cultural con el cual se dan, aun cuando muchos de ellos, de esas personas, ciudadanos, vivieron los años iniciales aquí en Puerto Rico y luego, ¿verdad?, se fueron a algunos de los estados, Sí. pero por algunas, se desconectaron y cuando ya retomaron las visitas aquí a Puerto Rico, pues se dieron con la dura realidad que no es distinto. En ese sentido, ¿cómo usted compararía ese? Porque Y muchas personas que, principalmente que se van a Estados Unidos, hay un factor económico, principalmente con el property tax o las contribuciones Sí. sobre la propiedad, Correcto. que mi mamá, por ejemplo, ponga que mi mamá falleció hace 5 años, la casa se quedó sola y la propiedad estaba exonerada. exacto. Pues esa propiedad no está pagando contribuciones y nadie hizo el trámite de declaratorias, nadie notificó al CRIM. ¿Qué pasa? Cuando se vende la propiedad, que se notifica al CRIM la venta, el CRIM va a cobrar contribuciones porque hubo una exoneración indebida. Porque la persona falleció hace 5 años y nadie notificó al CRIM que nadie estaba viviéndola. Por tanto, hubo una contribución
Que no se pagó. Que se dejó de... Pues, yo vivía en Estados Unidos y nadie notificó al CRIM. Entonces, cuando van a vender ahora, se sorprenden. No, ¿por qué me van a cobrar eso? Pero es que la propiedad nadie la vivió. Y la ley en Puerto Rico exige que se requiere el pago de contribuciones si la propiedad nadie la vive como residencia principal. También muchas personas que se van a Estados Unidos no cuentan que cuando van a una propiedad tienen que pagar contribuciones al gobierno de Puerto Rico. Si no residen, la ley exige al comprador hacer una retención de un 15% del precio de venta. De la ganancia capital. De la ganancia capital. Eso sea cierre cash, cierre con banca, o sea, no importa, Mira, la obligación es del comprador. Yo lo pongo por escrito porque hay consumidores que por alguna razón no les entra o no quieren aceptarlo. No quieren aceptar. Sí. Y yo se los digo en la orientación inicial, pero por email, mensaje de texto, te lo dije. Después no quiero que, o sea, y esto es lo que te va a sobrar considerando la retención, para que después, tú no me lo dijiste, para que cuando venga la institución financiera o el abogado notario si es una transacción en efectivo, retenga. O sea, que tú lo dices por lo menos 4 o 5 veces. Mínimo. No fuera broma. Y aún así pelean. Sí, no, y la mejor práctica es que cuando tú vas a firmar el contrato de corretaje con ese cliente que sabes que reside fuera de Puerto Rico, a ese es el momento adecuado para indicarle, mira, nosotros vamos a hacer los mejores esfuerzos, vamos a hacer esto. Tienes que tener presente que la propiedad, obviamente, ya que reside fuera de Puerto Rico, tiene una retención de un 15%. O sea, no es algo del banco, no es algo de... Capricho mío. Es parte de lo que del Código de Renta Interna, que exige y explica claramente cómo es que se debe hacer la retención. El notario es y usted me corrige, es responsable y tiene que velar que esa retención se dé. Y la ley exige al comprador que si no se hace la retención, Hacienda puede ir contra el comprador a exigirle lo que no se pagó de contribuciones. Correcto, eso es así. Así que, pues sí, eso es un punto. Ahora se está dando mucho ese tipo de transacción porque tenemos muchas una pregunta, transacciones pero así. si una persona crea un fideicomiso o una entidad local y se transfiere a esa entidad está en Puerto Rico, aunque ellos estén fuera, ¿aplica igual? Es distinto el concepto, ¿no? Porque ya estamos hablando de una institución jurídica, ¿verdad? Un ente jurídico que tiene, ¿verdad? Si cumple con 2 requisitos, es un ente jurídico de Puerto Rico. Correcto. Que los miembros, bueno, los accionistas son de Estados Unidos, pero la institución es de Puerto Rico. Si cumple, ¿verdad? Con todos los trámites legales de Puerto Rico, pues se considera un residente de Puerto Rico. Para esos efectos. Pero tendría que haber un trámite donde ya hayan transferido, que eso tiene unos costos. O sea, el transferido una propiedad, si está a nombre de mis padres y fallecen y yo transfiero un fideicomiso, eso tiene un costo. Sí. Para después venderlo a una tercera persona, que cada trámite, ¿verdad? Hay que evaluarlo para efecto de los beneficios costos. Y adicional, anualmente, yo creo que las escrituras de fideicomiso envuelven unos costos administrativos. Solo lo digo como un punto, ¿verdad? No, pero es interesante. Personalmente, el gobierno merece, para mí, el menos dinero posible. No, Porque ciertamente. han probado que no lo administran bien y se lo roban a ellos. Así que si hay maneras legales de uno pagarle a ellos lo menos posible, pues yo le voy a pagar lo menos posible. Estoy de acuerdo contigo. Y en caso de retención es una obligación que hacen el comprador para asegurar que el vendedor radique planilla. Si el vendedor no radica, pues no se quedó con la cantidad completa. Correcto, pero el vendedor debe radicar su planilla porque si él tiene unos créditos contributivos, unas deducciones que no se le pudieron hacer al momento de retención, pues él puede recibir o el reintegro total o el reintegro de una suma. Si tú supieras que la gran mayoría de los clientes se cuelgan en eso, porque tienen que esperar al próximo año contributivo. Vamos a suponer que se venda ahora en junio, en enero, tienen el periodo entre enero y abril 15 del próximo año para radicar esa... Y lo ven como tan dificultuoso que entonces ellos dejan los chavos allá. Y eso cuando se vende a un precio mayor al que adquirió la propiedad. Pero cuando uno adquiere por herencia... Cuando hay ganancia capital. Cuando hay ganancia capital. Si yo compré en 100,000 y vendo en 90, pues ya no hay de dónde retener porque no hay ganancia. Pero mi papá compró en 200,000 y yo vendo en 100,000. Yo tengo que reportar porque yo no pagué nada por la propiedad, yo la recibí en herencia. Que aunque se vende a un precio menor al que mi papá la adquirió, yo la adquirí
por 100,000. Pues al yo venderla por 100,000 o por 90,000, yo tengo que pagar contribuciones por esos 90,000. O sea, Y la retención, automáticamente, mi precio base para efectos de la retención de no residentes va a ser entonces el precio de venta, sea mayor o menor al de adquisición de mis padres. ¿Cuál ha sido uno de los casos más peculiares que has tenido recientemente que puedas compartir? Bueno, son muchas situaciones, como lo más importante es lo del crimen, ¿verdad? Lo que hemos comentado, situaciones de estados civiles, que muchas personas conviven con una persona por 10 o 15 años, se dicen, este es mi esposo, esta es mi esposa, y al momento del cierre, uno como notario dice, fulano de tal, mayor de edad, soltero, no, casado. ¿Pero casado legalmente? No. Pero comparecieron en la escritura cuando compraron hace 15 años atrás, se pusieron casados. Pues eso hay que hacer una corrección, porque si yo comparezco ahora soltero, el registro va a decir, ¿soltero por qué? ¿Te divorciaste? No, es que nunca me casé. Pues es que entonces incurrir unos gastos, porque la información que se difundió al momento de adquisición de la propiedad hace 15 años, pues no fue el correcto. Y eso pues altera, porque yo como notario, una vez tengo conocimiento de una situación, yo tengo que dar fe. Yo no puedo decir, dejarla pasar, ¿no? Pues déjate como soltero. Porque yo tengo, ¿verdad?, una responsabilidad. claro. Si pasa algo en el futuro, el notario sabía que yo estaba soltero. Espérate, si una persona convive por más de X cantidad de años, ¿se considera entonces? No, para efectos legales, ¿No? para efectos de legales, él sigue siendo soltero. Soltero. ¿estás casado? Yo sí, claro. Con capitulaciones. Y eso es otro, las capitulaciones. También hay que Tienes que presentarla. mencionarlas. Muchas personas se casan con capitulaciones, van al banco a hacer el cierre. Esta es mi esposa, mi esposo. Pero no notifican al banco hay ni que al notario. llevarlo, Hay que sí. llevarlas porque en caso Dios no lo quiere una controversia entre usted y su cónyuge, de diferencia de un divorcio, sí, pero es que nosotros tenemos capitulaciones, pero nunca las usamos. Vivimos como si no tuviéramos capitulaciones. Compramos la casa, no las mencionamos. En un divorcio, pues el juez va a decir, espérate. Ha habido jurisprudencia. Ha habido yo creo, jurisprudencia de en que ese aspecto haber de que firmado capitulaciones, pero actuar como una sociedad de bienes gananciales. pues y se firmaron el papel y Se no le dieron rompe. uso. Entonces, pues al efecto de un divorcio, el tribunal va a evaluar cómo fue que ese matrimonio tuvo su vida antes del divorcio y decir, mira, ustedes trabajaron como una sociedad legal de gananciales, no las mencionaron, nunca utilizaron las capitulaciones. La intención es que sean lo más transparente posible. Si van a entrar en una transacción, ya sea de compra o de venta de bienes raíces, es que sea lo más transparente posible desde el principio. Y ahí Para- viene la importancia, y perdona que te interrumpa, la importancia del corredor de los realtors Exacto. cuando empieza el proceso para la firma del contrato de corretaje y el mercadeo, que todos esos detalles de documentación, una buena entrevista, te Exacto. evita esa sorpresa en el cierre. Y algo bien detalle que el corredor se da cuenta, ¿verdad? Cuando hace entrevista, si la persona sabe leer, no puede leer, tiene alguna incapacidad que pueda afectar la transacción. Porque hay varios métodos que la ley nos permite para que la transacción se pueda dar. Si la persona pues es no vidente, pues se utiliza un testigo. Pero no llega el día del cierre, con el abogado con las escrituras ya hechas. No, es que yo no puedo leer. Yo soy ciego legalmente. El que puede mejor Sí. ver la distancia, pero Sí. no puede leer el documento. Pues ya el proceso no Cambia. es que no se pueda hacer, pero el proceso es un poco más tedioso porque hay que tener un testigo, una lectura, y cuando una persona no puede firmar o no sabe leer y escribir. Si nadie le preguntó eso, pues lamentablemente se puede la transacción, pero con un proceso que hay que hacer. Bueno,